a ir al libro de los Hechos, vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Verso 11. Aleluya. En adelante. Hechos 4, 11 en adelante. Si usted puede sentarse con algún amigo que está de visita y ayudarle a leer la palabra, hágalo, o alguna hermana por allí, alguna amiga que vino, acérquesele con la Biblia y muéstrele que es un capítulo, que es un versículo, ayúdele en eso. La iglesia tiene que cumplir esa función del evangelismo, una tarea de todos. Así que vamos a leer ahí en el nombre del Señor Jesús, Hechos 4, 11 en adelante. Amén. ¿Ya estamos? Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso 18 del mismo capítulo. ¿Ya estamos? Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Siéntense. Este es un mensaje que debería de estarlo predicando todo el mundo. Todo el mundo debería estar predicando este mensaje. Y me refiero al mensaje glorioso de la predicación del nombre del Señor Jesús para salvación y para perdón de pecados. Tendría que predicarse esto. Sin embargo, es raro el hombre o la mujer que predica este mensaje. Escucho seguido decir a algunos: en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios. Y les pregunto: ¿y cuál es el nombre de Dios? Pues Dios. Pues fíjese que no. Dios tiene un nombre propio. Dios tiene muchos títulos, pero un solo nombre propio tiene. Entonces, eso de que el nombre de Dios me suena muy católico, eso, ¿verdad? ¿Cuántos días decía la abuelita eso? Y todavía a veces hay creyentes bautizados en el nombre de Dios. ¿Cómo que el nombre de Dios? Es decir, Dios tiene un nombre propio. Y ese nombre es Jesús, hermanos. Ese nombre es Jesús. Entonces, por eso en Colosenses 3:17, ¿quiere leerlo? Colosenses 3:17. Son versículos que usted sabe de memoria, pero tenemos amigos aquí que tienen que leer esto ellos. Tienen que darse cuenta por qué tan importante el mensaje en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. ¿Ya estamos? Díganme por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando aquí dice la palabra todo, todo es todo. Todo. En el nombre del Señor Jesús. Todo. Pero hay otros que dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nombre dijeron? Ninguno.
Ninguno. Repitieron títulos sagrados de Dios nada más, pero no el nombre. Porque el Padre tampoco es nombre propio. Hijo no es nombre propio. Espíritu Santo menos. Les platicaba a ustedes que una ocasión, una plática con los llamados testigos de Jehová allá en Los Ángeles, California, una campaña evangelística que teníamos ahí. Llegaron unos tres ahí encorbatados, muy bien trajeados, muy presentables. Y el hermano Juanito Hernández me los presentó y él me dijo, miren, aquí llegan unos testigos de Jehová muy estudiados. Dice. Le dije, pues no les vaya usted a decir que yo soy evangelista, soy predicador, soy pastor, no diga nada. Está bien, ¿eh? Y sí llegaron y empezaron a hablar la nueva del reino y luego el bautismo que se simbolizaban ellos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, dije, yo voy a hacerle una pregunta, haga la que guste, me dijo. Era yo el oyente que iba de México. Haga la que guste. Por favor, ¿me podría mostrar usted con la Biblia textualmente cuál es el nombre del Padre? ¿Cómo no? Me dijo. Jehová. Y el nombre del Hijo, le dije, ¿me lo podría mostrar? Jesucristo, me dijo. Y el nombre del Espíritu Santo, ahí se le atrancó la carreta. Se le quedó mirando, oye, ¿te lo sabes tú? Le dijo, pues no. ¿Y tú? Tampoco. Pues yo tampoco, esta pregunta no me la habían hecho. Pues yo necesito saber cuál es el nombre del Espíritu Santo. Dije también. Porque seguro, ese versículo de Mateo 28, 19, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el Padre tiene nombre propio, el Hijo también y el Espíritu Santo también. No, pues el nombre del Espíritu Santo no lo sabemos. Pues yo sí me lo sé. Y para enseñanza de ustedes, tampoco Jehová es el nombre de Dios. No, tampoco. Usted sabe que en el hebreo, en el siglo VI, unos judíos llamados masoretas fueron los que le pusieron vocales al hebreo. Sí, me dijo. Y sabe usted que en ningún versículo escribió. No, pues no, entonces ¿dónde lo sacaron usted? En el siglo VI, unos judíos llamados masoretas, eruditos, le pusieron los vocales al hebreo y jamás escribieron Jehová en ningún versículo. ¿De dónde lo sacaron? Pues ustedes. Les voy a decir dónde lo sacaron. Hay un franciscano, Pedro Galatino, en 1518 al 25 fue el que metió ese nombre Jehová en las escrituras que ustedes traen, le digo. Un franciscano católico. Pero jamás, de los jamases, ningún profeta del Antiguo Testamento, ni el mismo Señor Jesús, ni los apóstoles jamás dijeron que Jehová era el nombre de Dios. Jamás. No digo, vamos a investigar todo esto. Vale más que lo investiguen. Están equivocados. Entonces es por eso que en el Nuevo Testamento le dije, todos, estoy hablando de todos los escritores del Nuevo Testamento, en los versículos que están bien traducidos en la Biblia, nunca escribieron ese nombre Jehová que ustedes dicen, ni tampoco ese nombre Jesucristo. Tampoco me dijeron, tampoco es. ¿Cómo que tampoco? Jesucristo tampoco es el nombre. No. El único nombre en la traducción correcta, tanto en el griego como en el hebreo, como en el inglés, como en el español, es Jesús. Jesús. Con 5 letras en el idioma español.
Sí, sí. Y está escrito con mayúsculas. Y le cité Mateo 1:21. Mateo 1:21. Me acuerdo bien de esta plática tan buena porque Amén. ya estamos. Amén. 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él lo leyó, le dije, mira, ¿te fijas que Jesús tiene 5 letras? Sí. Y cuando tú dices Jesucristo, ¿verdad que no dices Jesús? No, estoy diciendo Jesús. Y luego añades Cristo y me quieres hacer creer que Jesucristo es el nombre. Pero el ángel no dijo que iba a ser Jesucristo. Aquí dice Jesús, le dije. Si el ángel hubiera dicho que era Jesucristo el nombre, yo lo aceptaría. Pero no. Es Jesús, le dije. Con 5 letras. Tú me podrías probar, le dije. Estoy hablando del testigo de Jehová. ¿Me podrías probar con un diccionario que tú traigas consíguelo? ¿Qué significa las 4 letras que tú estás diciendo? Jesús. Así. ¿Qué significa Jesús? Le dije. Dijo un otro, pues nada. Pues es lo que está diciendo, nada. En cambio, si le pone la letra S, ¿qué significa? Ese es un nombre propio, pero ¿qué significa? Le dije. No me quisieron decir, mira, yo te voy a decir lo que significa. Con las 5 letras en español, significa Jesús, significa Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y sin la letra S, no significa nada. Fíjate qué importante es decir Jesús, le dije. Salvador. Y Cristo, le dije, significa el ungido. Entonces cuando tú dices Jesús, Cristo, lo único que estás diciendo bien es el título ungido, Cristo. Pero el perdón de pecados no está en ningún título de Dios, le dije. Está en el nombre propio de Dios. Tienes que hacer diferencia en eso. Está en el nombre propio de Dios, en la invocación. Así que dijeron, mejor nos vamos, hermano, dice, y denos un tiempo para estudiar cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y ya nos explicó esto. A ver, lo vamos a consultar con el testigo fiel, dijo. Tenemos un testigo fiel, dice nosotros, formado por 12 hombres eruditos que nos contestan cualquier pregunta que tengamos. Le dije, fíjate, le dije que yo tengo uno solo, un testigo fiel, y lo llevé a Apocalipsis 1. Con ese estoy completo yo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Apocalipsis 1, donde habla del testigo fiel. Versículo 5. ¿Ya? Amén. Amén. Y de Jesús, Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios. Aleluya. No necesito 12 hombres yo como ustedes, con uno solo. Jesús, el Cristo, el testigo fiel. Ese es el que me ha enseñado a mí, le dije, cualquier pregunta que tengo.
Cualquier duda que tengo, Él me la quita, me da la enseñanza. Bueno, dijo, pues nosotros vamos a ir con el testigo fiel que tenemos. ¿Y cuándo regreso otra vez? Bueno, le dije, a lo mejor regreso de aquí unos 5, 6 meses, 3 meses, qué sé yo. Nosotros pasamos diario por aquí, vamos a checar aquí y le vamos a tener la respuesta. Pues fíjese, hermano, que regresé una otra y después pasaba y no llegaban. Y un día me los encontré en el parque ahí, en Los Ángeles. Andábamos repartiendo algunos folletos ahí. Y que me los encuentro. ¿Qué pasó, muchachos? Ya encontraron el nombre del Espíritu Santo. Fíjese que todavía no. Pero llevan varios años, le dije. Ya van varios años. Pues sí, digo, pero el testigo fiel no nos ha contestado. No lo encuentran. Ninguno de los 12. Es que necesitan preguntarle a uno solo, a Jesús, le dije. Gloria a Dios. Aleluya. El único testigo fiel que tenemos nosotros. El que revela la palabra. Lo cierto es, hermanos, que el nombre propio de Dios es Jesús. Amén. Entonces Él tiene muchos títulos. Pero ahí en Colosenses 3:17 leímos: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, te explico un poquito. ¿Qué significa Señor? Amo y dueño. Fíjese que qué importante decir completos los títulos sagrados de Dios, como también el nombre propio. Si Jesús con 5 letras significa Salvador, hay que decir Jesús. Y si Cristo significa el ungido, hay que decirlo. Y si Señor significa amo y dueño, hay que decir Señor. No hay que quitarle ninguna letra, ni a los títulos, ni al nombre propio. Gloria a Dios. Porque pierde la esencia, pierde el valor a lo que le quitemos una letra. Amén. Qué importante esto, ¿no? Qué importante esto. Pero Satanás se ha dado la tarea, hermanos, de que no se diga Jesús o Jesús Cristo o Señor Jesús. Satanás es astuto. ¿Por qué tenemos que decir Jesús el Cristo o Jesús Cristo? Porque Jesús no es uno del montón, ya que en el mundo hay muchos falsos Jesuses, pero Él no es uno de tantos. Por eso es Jesús el Cristo. Lleva un pronombre ahí, en lo que lo hace diferir de los falsos cristos. Jesús el ungido, Jesús el Cristo, o Jesús Cristo, pero sin dejar de decir completo todo, porque Él no es uno del montón. Ya saben que en Mateo 24 dice que vendrían falsos cristos. ¿Cuántos han leído eso? Sí, hay falsos cristos, de que los hay también. Así como hay falsos Jesuses, hay falsos cristos. Hay que entender eso, que es cierto, es una verdad eso. Pero por eso hay que decir Jesús el Cristo, o Jesús Cristo, o Señor Jesús. ¿Sí? Porque eso lo hace diferir de los otros falsos. Porque Señor quiere decir amo y dueño. A ver, ¿quién es el que creó todo? ¿Qué dice Salmo 24? Del Señor es la tierra, el mundo y todos los que la habitan. Es amo y dueño de todo el pueblo. Pues Señor significa eso, amo y dueño. ¿Quién es su amo? ¿Quién es nuestro dueño? Señor Jesús. Por eso, Señor, es importante decirlo completo, sin quitarle ninguna letra. Cristo
también que quiere decir el ungido, sin quitarle ninguna letra. Jesús, que quiere decir Salvador, hay que decirlo completo, sin quitarle ninguna letra. Porque se pierde la esencia o el significado. Y es lo que no nota el religioso. Pero ¿qué dicen ellos? Vamos a escribir Jesucristo. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento, en las cartas, escribieron ellos? Son los traductores, hermano. Así como escribieron ese nombre falso, Jehová, en el Antiguo Testamento los traductores, así también en el Nuevo Testamento escribieron ese nombre descompuesto. Jesucristo es un hombre descompuesto. Ellos le llaman compuesto. Y platicando con los ancianos y pastores y obispos en Guamuchil, cuando me dijeron que era un hombre compuesto, fíjate, le dije que para mí no es un hombre compuesto. Y le puse esta pequeña ilustración. A ver, le dije, ¿tu carro con cuántas llantas camina? Pues 4, quítale una, le dije. A ver que ya no caminar igual. Pues no, digo, ¿por qué? Porque le falta una llanta. Entonces, ¿está compuesto o está descompuesto? Y no quería contestar. Bueno, ya que no quieres contestar, yo te voy a decir, está descompuesto. Si el nombre de Jesús tiene 5 letras y le quitaste la letra S, ¿está compuesto o descompuesto? Está descompuesto. Está descompuesto. ¿Lo descompuso quién? El traductor. Los traductores. ¿A ellos qué les importa que uno se condene? Ellos traducen la Biblia por dinero. ¿A ellos qué les interesa que usted y yo andemos por otro lado, equivocados? No les interesa a ellos. Por eso que viene todo esto. Es otra trampa del diablo, pues. Es otra trampa del diablo. ¿Sí? Hay mucha gente que cuando lee la Biblia no quiere aceptar que la Biblia tiene errores, no en lo que dijo el Señor Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles. Errores cometidos por el traductor, que al traducirla no la tradujo fielmente. Y es lo que no se quiere fijar nadie en eso. Voy a citar un ejemplo. ¿Cuántos tenemos la versión 60? Levanten la mano. Amén. Vamos a consultar un error del traductor, no del apóstol, ni del Señor Jesús. Vamos a ir a Lucas, Evangelio. Esto es para mirar esto de que se pueden cometer errores al traducir la Biblia. Amén. Y esto es para que lo miremos con cuidado todos. Amén. Capítulo 2 de Lucas. Verso 21 al 22. Vamos a leerlo. Amén. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Y busque también Levítico 12 para comparar, para no hacerlo buscar más. Espero que me tengan paciencia. Gloria a Dios. ¿Levítico qué, hermano? 12. Amén. Amén. Sí, hermano. Lean. Amén. Y vamos a leerlo tal como está escrito aquí en Lucas 2 y luego consultamos allá Levítico. ¿Sí estamos allá, hermano? Sí. Amén. Leemos pues. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Léalo otra vez. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Recuérdense que se está citando la ley. ¿Qué decía la ley en el capítulo 12? Consultemos. ¿Estamos ya? Amén. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Bueno, ¿qué leyó ahí? ¿Ellos o ella? Ella. Ella. ¿Y por qué dice aquí en Lucas 2:22 que ellos? ¿Es un error de traducción? Aquí tiene que decir ella en Lucas 2:22. ¿Sí me explico? Amén. Se está citando la ley, pues. Ya lo leímos en la ley. Conforme a la ley era la mujer. ¿De qué se iba a purificar Jesús? Si Él es santo, Puro. Él es puro, Él es sublime, Él es perfecto, bendito por los siglos. Aleluya. Eso es para que notemos que los traductores sí cometen errores. Ellos traducen por dinero. Por dinero. ¿Cuántos traen Biblia 60? Amén. ¿Verdad que así dice? Entonces, es un error no del Espíritu Santo, tampoco de Lucas. No, es asunto de traducción. Y uno tiene que aceptar eso porque tienes que escudriñarlo, porque si no vas a hacer, cuando llegues al versículo 22, va a decir ellos. Hoy estás agarrando al mismo Señor Jesús ahí. Entonces, era la mujer la que tenía que purificarse, porque ella fue la que dio a luz el bebé. Pero acá le dice ellos. Esto es para que nos demos una idea a todos de que si no se escudriña la palabra de Dios con cuidado, despacio, pues todos vamos a andar diciendo cosas que no son. ¿Verdad que sí? Y vamos a decir que, pero así está escrito, hermano. Escrito, pero ¿quién lo escribió así? ¿Quién lo escribió así? Es lo que tiene que investigar. Hay otro ejemplo que me está llegando a mi mente ahorita, de otro ejemplo de traducción. El capítulo 10 de la primera a los Corintios. Vamos a ver ahí, hermano. Esto es para ver los errores que comete el traductor. No le cargue usted a los apóstoles ni al Espíritu Santo, menos ni a los profetas. El asunto de la traducción. 10 de 1 Corintios, verso 8 y Números 25:9. Tenemos que comparar. Sí, pero primero leemos 1 Corintios 10, ¿qué les dije? 8. Y luego voy a consultar dónde sucedió ese caso. Amén. ¿Sí estamos todos? Amén. ¿Tienen las dos escrituras? Número 25, 9. Y 1 Corintios 10, 8. Quiero que comparen las dos escrituras, por favor. Cuando ya estén todos digan amén. Amén. Leemos: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. Vamos a leerlo así como dice ahí: 23,000. Vamos a ver el caso, a ver si es cierto. 25:9.
Se refiere al mismo caso ahí, Amén. cuando fornicaron. Lee el versículo 1 arriba. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Lleguemos al verso 9. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 25,000. ¿Qué 24. pasó, Mauricio? ¿Cuánto nos puso más? Le puso 25, Mauricio. Está mirando de más acá. 24,000. ¿Sí? Entonces cuando usted lea Corintios 10, 8, diga 24,000. ¿Qué está leyendo otra cosa? No diga 23,000. 24. Es un error de traducción. ¿Ya? Amén. Bueno, qué bueno. Y de eso puedo mostrarles Otra más. algunas cosas. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hay un error también allí en el escritor. Vamos a consultar Marcos, verán. Y que el pueblo se come eso, pues. Amén. 16. Verso 1 al 11. Esto es para mostrarles las cosas que suceden con los traductores. No sé eso porque alguien que no escuche bien va a decir, el hermano dijo que se equivocó Pablo. No. Amén. O se equivocó el profeta. O el Espíritu Santo. No, señores. Estoy hablando de los traductores. ¿Cuántos están aquí? Bueno, entonces leemos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Voy a leer tal como lo escribió la escritura aquí. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. A lo mejor usted leyó, no se dio cuenta de nada ahí, ¿no? Vamos a ver dónde está. Si ustedes notan, el capítulo comienza hablando del primer día de la semana. ¿Sí? ¿Cuál es el primer día de la semana? No sabe. Hay un silencio. Hoy es el primer día de la semana. Hoy. Muy bien. De acuerdo con Mateo 12, Jesús le dijo a sus discípulos que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Textualmente se muestra eso en el capítulo 12 de Mateo. Quiere decir que si Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y de acuerdo con el capítulo 11:9, si no me falla la computadora ahí en el San Juan, habla que el día tiene 12 horas. Y si habla que iba a estar 3 días y 3 noches,
¿Cuántas horas tenía que estar Jesús en el corazón de la tierra? Saque la cuenta, 3 días y 3 noches. 72 horas. No hay que ir a la secundaria para sacar la cuenta. 72 horas. ¿Y qué dicen los religiosos que Jesús murió qué día? ¿Qué dicen los religiosos que Jesús murió qué día? El viernes. Dicen que murió el viernes a las 3 de la tarde. Entonces vamos a sacar cuentas. Si del viernes a las 3 de la tarde murió, a las 3 de la tarde del sábado es un día apenas. 4 horas. 24 horas. Fíjense bien las mentirotas que echan ahí. Serían 24 horas. Y de las 3 de la tarde del sábado al domingo en la mañana, cuando leímos aquí que dice que resucitó así, pero no es así. Ahorita le voy a explicar que es una mentira también esa. No llegamos ni a 30 y tantas horas, ¿no? ¿Y las profecías qué? 3 días y 3 noches. ¿Quién es el mentiroso ahí? ¿El religioso, el traductor o Jesús? El traductor por traducir así, por escribir así. Y son 72 horas, 3 días y 3 noches. Cuando predico el tema del infierno, ahí explico eso, lo inserto todo eso, pero quise tocar esto aquí para mostrarles que Jesús no resucitó el primer día de la semana, como leímos aquí. Ellas fueron muy de mañana y no dice que resucitó. Cuando ya llegaron ellas al sepulcro, ya estaba el sepulcro abierto. ¿No leímos así? O sea que ya había resucitado. Ya. Tremendo, ¿no? Entonces, aquí llegamos a explicar algo. Aquí le faltó una coma al traductor, al escritor, en el versículo 9. Léalo por favor otra vez. ¿Ya estamos? Habiendo pues resucitado Jesús, coma. O sea que ya había resucitado. Habiendo resucitado Jesús, coma. Ahí tiene que tener una coma. Póngasela a su Biblia porque no la tiene. Ahí tiene que estar una coma. Falla del escritor. Si él hubiera puesto esa coma ahí, pero no la puso. ¿Ya? Ahí con su lápiz, con su pluma, póngale una coma ahí. Habiendo pues resucitado Jesús, coma. Ahora habla de otro asunto. Por la mañana, el primer día de la semana. No que Jesús resucita el primer día de la semana. Ellas vinieron. Y fue cuando apareció. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. O sea que ella había resucitado. ¿Me entendió? Entonces ese es otro error del traductor. Ahí. Que no puso esa coma ahí. A ver, varones, ¿lo entendieron? A ver, levanten la mano, no quiero que queden a medias. Bueno, mujeres. Bueno, esto es para probar, pues, que hay algunos. Tengo algunos que mostrarles del libro del Apocalipsis, pero me voy todo el día ahí en todo eso. Quise nomás mostrarles esos cuantos. El buen entendedor con poquitas palabras entiende ya. Entonces, para seguir con lo del nombre, entonces son los traductores los que han hecho esto de traducir mal en algunas partes la Biblia, no en todo, para que tampoco le echemos leña en todo, en partes. Han cometido ese gran error y como el que se dedica a estudiar la Biblia, pues no le ha puesto ganas al ayuno, la oración, pedir a Dios la revelación. Se está comiendo todo eso el que predica y también los que lo oyen. También los que lo oyen y así se corre una mentira predicando, es una mentira. Se sigue. Por eso tenemos que escudriñar con mucho cuidado toda la palabra, con mucho cuidado. ¿Y quién es el revelador de nosotros? El testigo fiel, ¿no?
Testigo fiel, amén. Señor Jesús, Bendito sea el Señor. este grupo no depende de un grupo de 12, sino de uno, del Señor Jesús. Porque Él es el único que revela la palabra. Amén. Amén. Jesús es el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Él es el único revelador. El que enseña todas las cosas. Entonces, de ahí pues, que al nombre de Jesús el traductor se le hizo muy fácil quitarle la letra S. A él que le importa que usted y yo andemos equivocados. Y que todo el mundo diga que el nombre es Jesucristo. A él que le interesa eso. Pero de acuerdo con las escrituras, lo que hemos leído, el nombre que el ángel le puso fue Jesús. Amén. Veamos Lucas, regresemos a Lucas otra vez. Gloria a Dios. Amén. Lucas, Amén. capítulo 1, verso 28 al 31. ¿Estamos? Amén. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Por primera vez se da a conocer el nombre de Dios. Y fue María. Porque la profecía en Isaías 52:6. ¿Quiere leerlo? Allí había una promesa de parte de Dios. 52:6. Isaías. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos? Amén. Por tanto, ¿sí, hermanas? Amén. Mi pueblo sabrá. ¿Qué cosa? Nombre. Yo les pregunto a todos, miren para acá, por favor. Estaba hablando de un futuro, de un pasado, de un presente. De un futuro. Esto nos da a entender que el pueblo hebreo no conocía el nombre propio de Dios. Conocía los títulos, pero no el nombre propio. Y si el pueblo hebreo no conocía el nombre propio de Dios, menos los gentiles. Menos los gentiles. Entonces la promesa es que iba a dar a conocer su nombre, según aquí. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea que Dios mismo se iba a hacer presente. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él mismo iba a dar a conocer su nombre. ¿Cuándo se hizo presente Dios? Cuando se manifestó en carne. Cuando comenzó a predicar públicamente su palabra. Pero se hizo presente primero humanándose ¿dónde? En el vientre de la Virgen María. Y cuando está ese niño en el vientre, ¿de dónde escogió el nombre María? ¿De qué universidad? ¿De qué diccionario? No, vino del cielo este nombre. Por eso yo predigo que el nombre de Jesús es celestial, de origen divino, no terrenal como algunos dicen. Si fuera terrenal tenía que haber salido de alguna universidad. Y lo que sale de aquí de la tierra es terrenal. Esto vino de arriba. Entonces, el ángel está diciendo: llamarás a su nombre Jesús. ¿Sí? Eso se le dice a María, en cumplimiento a la profecía. Porque María era del pueblo hebreo, hermano. Era hebrea. Y a José, en el capítulo 1, verso 21, también José era hebreo.
y a él se le dio a conocer el nombre propio de Dios. Más tarde Jesús a sus discípulos, de acuerdo con lo que dice San Juan 17. Gloria a Dios. 17 de San Juan. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Verso 26. 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Está hablando de dos cosas, de un presente y de un futuro en cuanto a la revelación del nombre. Lo he dado a conocer tu nombre a los hombres, o sea, a los apóstoles. Se nos dio a conocer. Pero hablando como de usted y de mí, y de todos los creyentes que habríamos de conocer ese nombre, y lo daré a conocer aún. Como nuestros hermanos que están aquí, Dios les ha dado a conocer su nombre también. Aleluya. De lo cual nos gozamos, nos alegramos y le damos muchas gracias a Dios por ello. Gloria a Dios. Pero que la revelación de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Pero ¿qué dijo Satanás? Bueno, el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Vamos a quitarle una letra para que sigan diciendo Jesucristo ellos y crean que están bien. Luego a ese nombre falso Jehová que pusieron allá, ese Galatino, Pedro Galatino, también para que sigan diciendo que Jehová es el nombre de Dios. ¿Y cuánta trampa del diablo? ¿Cuánta trampa del diablo? Pero escuchen, hay un versículo que me gusta mucho leerlo en el Eclesiastés 1. Y nuestra mente está sujeta a una verdad, no mentiras. Amén. El Eclesiastés 1, verso 15. ¿Estamos? Lo torcido, dice, no se puede enderezar. Lo que me llama la atención es lo que sigue enseguida. Y lo incompleto no puede contarse. ¿Sí? Esa última parte. Y lo incompleto no puede contarse. A ver si usted me trae esta mañana 99 centavos. Escúcheme bien. Es una ilustración que puse en un folleto que escribí. En ese folleto dice: el bautismo en el nombre del Señor Jesús, no Jesucristo, dice. En ese folleto lo escribí. Hace yo como para 30 años ya, eso, hace rato eso. Y pongo esa pequeña ilustración. Si usted me quiere hacer creer que 99 centavos es $1, ¿usted cree que se lo voy a creer? Y si yo le traigo a usted 99 centavos y le digo que es $1, ¿me lo va a creer? No. A ver, levanten la mano los que van a creer. Hermano, pero son 99 centavos, solamente falta un centavo. Lo incompleto no puede contarse así completo. ¿Cuántos centavos forman $1? 100 centavos. Pero si le quitamos un centavo, 99. ya no es $1. Si el nombre de Dios tiene 5 letras y le quitamos una, ¿es el nombre? No. 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 Cuando vaya usted al banco y que le digan que firme usted ahí, a mí, yo como mi firma es con todas las letras, cuando firmo,
Si no escribo una letra, me rechazan para atrás. O en un acta de nacimiento, ¿qué les parece? Ponemos una pequeña más ilustración. En un acta de nacimiento, si usted se llama Juan y en el acta de nacimiento le ponen Juan, ¿se la van a valer? No. ¿Por qué no le van a aceptar esa acta de nacimiento? Porque le falta una letra. Y en el libro de registro, ahí está completo su nombre, pero en el acta que le dieron no le escribieron el nombre completo, pues. No la vale. No le valen eso. Con una letra que esté mal en su nombre, no se la vale. Entonces, el registro de Dios está en el cielo. Bendito sea el Señor. En español su nombre es Jesús. Y si decimos Jesús, Él no nos va a valer eso. Su nombre es Jesús. 5 letras completas. O quítale una letra a su nombre y así firme. Ni le feré el cheque. Bueno, véanse pues que lo incompleto no puede contarse. Entonces, quien fue bautizado en el nombre de Jesucristo no contó eso. Nomás lo remojaron. Y está en un proceso como el mueble. ¿A poco los muebles? Por ejemplo, esta cajita que está aquí, ¿usted cree que así la trajeron, así se hizo sola? No, tuvieron que meterla en un trabajo. Un ebanista por ahí le empezó a lijar, a darle forma hasta que la pintó y ahora sí está completa. Bueno, así nosotros, según Proverbios 4:18, ¿qué es lo que dice? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. O sea que vamos caminando, vamos creciendo en conocimiento también, para perfeccionarnos. Entonces, el que fue bautizado en el nombre de Jesucristo, pues necesita bautizarse, corregir eso y bautizarse en el nombre del Señor Jesús para que reciba el perdón de pecados. Es por eso que el diablo, a través de los traductores, ha hecho este trabajo usando la pluma. Me parece que hay un 8:8 de Jeremías, ¿no? A ver qué es lo que dice ahí. Es Satanás como trabaja. Un 8:8 de Jeremías. Amén. Amén. Sí, porque ahí trabaja la pluma, pues. Los traductores, los escritores, pues trabajan ahí muy fuerte. ¿Estamos ya? Amén. 8:8 de Jeremías. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira. ¿Quién? El profeta no. El Espíritu Santo menos. Los apóstoles tampoco. ¿Cuál es? La pluma mentirosa de los escribas. Esa es la que ha trabajado ahí en las traducciones, escribiendo allá que los hermanos se la averigüen. ¿Sí? Aquí va una mentirita, pero si no se dan cuenta nunca la van a descubrir. Bueno, pero como el Espíritu Santo es el revelador, es el revelador, Él es el que enseña, no es ningún hombre, es el testigo fiel que tenemos, el Señor Jesús, el que revela los misterios a sus hijos, a sus hijas, y entender que la pluma mentirosa trabajó muy bien quitándole la letra S al nombre de Jesús y el acento, porque Jesús tiene 5 letras y un acento ahí. Se le quita el acento y dice Jesús, sin la letra S, pues
y con la letra puesta, en la 5 dice el acento, Jesús, y no es Jesús, es Jesús. Y peor tantito le quitaron la S, Jesús. Ahí, un atraso, descompusieron el nombre. Pero miren la trampa que usan ellos. Ay, hermano, dice, porque hemos platicado pues con infinidad de gente. Dicen los eruditos, dice que eruditos y maestros, dicen, es que nosotros estamos basados, dice, en la eufonía, en la semántica, y basados en eso pues se oye más bonito decir Jesucristo, dice. ¿Me entienden cómo está el asunto aquí? Esto nos da a entender que ellos, la fe de ellos está más fundada en la sabiduría de este mundo que en el poder de Dios. Y el apóstol Pablo previno eso a los corintios. 1 Corintios, conociendo el apóstol Pablo lo que vendría. Amén. Y la inclinación del hombre hacia la sabiduría terrena. Amén. Capítulo 1, primera a los Corintios. Verso 4 y 5. Ya estamos. Amén. 2, 4 al 5, 1 Corintios, capítulo 2. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es. Si la sabiduría humana dice que soy yo más bonito diciendo Jesucristo, que se quede en esa sabiduría. Ahí está fundada la fe de ellos. Pero esa sabiduría, en vez de llevarte a Dios, te aleja. Es terrenal y diabólica. Pues. Es faltarle al respeto decirle Jesús. Por ejemplo, aquí está el hermano Luis. ¿Qué tal si le decimos nosotros, usted se llama Luis? ¿No le va a gustar que le digamos Luis? Y al que se llama Juan, si le decimos que se llama Juan, no le va a gustar tampoco. Pero hay que usar la eufonía. Hay que usar la semántica. Y hay que decirle así. Nomás unimos el apellido de él y le componemos un nombre a él también. Porque se llaman más bonitos. Eso, hermanos, Pablo por eso les previno aquí. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría terrena, sino en el poder de Dios. Entonces, es Dios, el poder de Dios, el que dice que su nombre es Jesús. La sabiduría terrena dice que Jesucristo. ¿Con cuál nos quedamos? Con la sabiduría de Dios 1000 veces. Dios no miente, pues. No quedamos ahí. Aleluya. Vamos a ver los corintios, el beneficio que recibieron por el nombre del Señor Jesús. Capítulo 6. Primero los corintios. Veamos el beneficio que les trajo a ellos el nombre del Señor Jesús. Amén. Verso 9 al 11. Qué importante el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús. Y dice, ¿cuánto pecado había aquí en los Corintios? Pero lo que les trajo el nombre al bautizarse en el nombre del Señor Jesús, fueron lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren todos los beneficios que trae. Lava al hombre de pecados. ¿Cuándo? Cuando éste se arrepiente y se bautiza. Por lo que está dicho en Hechos 22:16. Hechos 22:16. ¿Estamos ahí? Lo que se le dijo al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava ¿qué? Tus pecados, invocando su nombre. Eso le enseñó Pablo a los Corintios cuando le escribe la carta. La misma experiencia que él tuvo, los Corintios también. Y fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, qué importante entonces que una persona sea bautizada en el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, vemos en Efesios 2 lo que recibieron por el nombre. Efesios 2, beneficio que recibieron por el nombre del Señor Jesús. Efesios 2, verso 8. Amén. 2:8. Leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Correcto. ¿Cómo fueron salvos los hermanos de Éfeso? Por gracia. ¿Pero en qué nombre fueron bautizados? Hechos 19. Hechos 19. El beneficio que recibieron. Pero vamos a analizar en qué nombre. 19:1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Bien la traducción. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿A dónde vino Pablo? A Éfeso. Por eso cuando le escribe la carta: por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces los efesios fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Y los samaritanos, Hechos 8. ¿Qué pasó en Samaria? Gloria a Dios. Amén. Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios.
Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Está bien? Verso 18. 8:18. Amén. Del verso 16. Del verso 16. ¿Estamos ya? Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, usted lee ahí otro error. Lo iba a tocar ahorita, pero yo sabía que iba a llegar aquí ahorita. Usted lee en su Biblia la versión 60. Aquí dice en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Sí lo leyeron ahí? Amén. ¿Saben ustedes que ese versículo está incompleto? Incompleto. Tengo yo copia del original griego a inglés, griego a español. Y en este versículo, allí en Hechos 8:16, aparece esto: habían sido bautizados en el nombre de Curios y de Sous. Curios quiere decir Señor, y Sous, Jesús. Para que corrija ese versículo cuando lo lea. ¿Por qué siempre Señor Jesús? Le voy a decir por qué. Porque Él no es un Jesús del montón. Él es amo y dueño. En eso difiere Él de los falsos Jesuses. Por eso en Colosenses 3:17, ¿qué leímos? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso que aparece. Felipe no iba a decir Jesús nada más. Señor Jesús. Porque no es un Jesús cualquiera. Es el Señor Jesús. En San Juan 13:13 Jesús dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y voy a leerlo así, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Diría Pedro esto así? ¿Fue Pedro el que dijo Jesucristo? ¿O fue el traductor? Fue el traductor, hermanos. Yo le digo que tengo escrituras. Es más, tengo la Biblia del Oso, la primera versión completa, en volumen completo, que sale en nuestro idioma, que es la mamá de todas las demás. Allí, en Hechos 2:38, dice Jesús el Cristo. No dice Jesucristo. ¿Y por qué dice Jesús el Cristo en esa Biblia que tengo de 1569? Porque así dice el griego, la copia del original. Jesús y Jesús. Y está la palabra Cristo en plural, Cristos. ¿Dónde es sacada la palabra Cristo? Ahí. Entonces, pero siempre por separado. Jesús, Cristo, y con mayúscula el título Cristo, y con mayúscula el nombre de Jesús, aún allí en el griego. Entonces, Pedro jamás dijo Jesucristo, él dijo Jesús, Cristo, por separado, respetando el nombre propio de Dios y respetando el título sagrado de Dios. ¿Qué quiere decir el ungido? ¿Entienden, hermanos? Entonces, estos, ¿para qué fueron bautizados? Para perdón de los pecados. Es que para eso es el bautismo, hermano. Qué importante que el hombre sea bautizado en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. El Señor dijo en Marcos 16, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi amiga, mi amigo, ¿quiere usted la salvación?
Tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus muchos pecados que trae en su alma. Tiene que recibir el perdón de pecados. Usted no puede morir con la carga de pecados que trae. Si usted tiene unos 20 años y ha pecado 20 veces al día, imagínese los pecados que trae. Y si tiene 30 años y ha pecado 20 veces al día, ¿cuántos pecados trae? Millones. Tan solo porque se peca hasta con el pensamiento y con mentiras. Entonces esa carga de pecado tiene que ser quitada de usted. Usted necesita el perdón de los pecados, pero para ello tiene que arrepentirse primero, dejar esa vida, sentir tristeza o dolor por los pecados cometidos ante Dios y volverse a Dios arrepentido, apartarse de esa vida pecaminosa, comenzar ya una vida nueva y bajar las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus negros, rojos, verdes, amarillos y azules y de todos tamaños pecados que hay en su alma hasta hoy por no haber sido arrepentido ni bautizado. Usted necesita eso. Por eso que Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados. Se necesita el perdón de los pecados. Amén. En Lucas 24 el Señor mencionó esto, que los apóstoles verso 47, 46 y 47, 24, 46 al 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nótese que en Jerusalén se había predicado el bautismo de Juan. Nótese. Y también era para perdón de pecados. Pero cuando Jesús aparece, ¿qué dijo Juan? A él le conviene crecer y a mí ¿qué? Menguar. Hasta aquí llegó mi trabajo. Entonces Jesús ministra la palabra, va a la cruz del Calvario, muere, resucita al tercer día. Y cuando Él resucita es cuando le dice: ahora sí, van a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. ¿Podrían haberse defendido los judíos? No, si ya fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Estoy tocando esto para aquellos que dicen que es un rebautismo esto. Esto no es un rebautismo. La persona pudo ser sumergida en las aguas en el nombre de Jesucristo 10 veces si quiere, pero eso no es el bautismo. O en los títulos. El bautismo que la Biblia señala es en el nombre del Señor Jesús, para que sea bautismo. Una fe, un Señor y un bautismo. Efesios 4:5 dice que Una fe. un Señor, una fe y un bautismo, no hay más. Entonces Juan Un Señor, una fe. se inclina, se humilla, y ahora es el mensaje de Jesús. Es por eso que cuando Pablo, como judío, se encuentra en el 19 de los Hechos a unos judíos que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, cuando les habló del nombre del Señor Jesús, lo entendieron y enseguida fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No dice que fueron rebautizados, sino ahí me dijera la Biblia, fueron rebautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero no, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Lo leyó ahí? Hechos 19, ¿sí? Entonces, cuando usted baja las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesús, apenas llegó a lo que es el bautismo. Los demás son remojones nada más. ¿Sí? Son remojones nada más. Pero luego alguien pregunta: bueno, hermano, entonces si no recibí el perdón de pecados, ¿por qué me siento tan a gusto? ¿Por qué me siento feliz? ¿Sabe por qué? Porque Cristo está trayéndolo a una verdad. Cristo lo está bendiciendo. Yo no me bauticé porque estaba triste, le dije.
Porque yo cuando predicaba el nombre descompuesto de Jesucristo, oraba por enfermos y sanaba, bautizaba a la gente en las campañas evangelísticas en el nombre de Jesucristo. Pero eso no quería decir que estaba bien. Y no me bauticé porque estaba triste, yo estaba alegre. Y el bautismo se recibe con alegría, porque la salvación es gozo. La salvación es gozo. Entonces cuando yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesús, se completó la salvación en mí. Yo estaba en un proceso nada más. Como el mueble que en principio el ebanista trabaja en él. Mi yerno, Juan Rogelio, fue bautizado en la Bautista, en los títulos. Pero ahora mismo donde está predicando el nombre del Señor Jesús. Ese es un proceso. Llegamos al verdadero bautismo en el nombre del Señor Jesús. Porque no hay más. Solo hay uno. Solo hay uno. Entonces, Dios bendiga a mis hermanos, aquellos que están pensando en bautizarse. Viene la fraternidad en Cocori. Hay mucho que decir de esto, mucho más. Este tema es para amanecernos aquí, para darle toda la tarde. Pero quiero dejarnos ahí con eso. Los beneficios que se reciben por bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Lavado, santificado, justificado y perdonado. Salvación. ¿Cuánto beneficio para aquel que se bautiza en el nombre del Señor Jesús y que viene arrepentido? Vamos a pedirle, ¿no está Israel por ahí? Prende ese micrófono, va a pasar nuestro hermano Pablo, nos va a saludar.